Un saludo a ti, oyente, que nos acompañas en este programa de Unión Radio Cultural, Una Cana al Aire. Hora dedicada al gusto por compartir cosas entrañables, personajes con sabor e inteligencia, liviandad y acaso con una que otra travesura. Juan Carlos Caraballo está en el control de sonido de la estación, Ana Karina Fajardo en el apoyo de producción, investigación, con todo y su certificado de locución, versos sin esfuerzo, 58.919. ¿Quién les habla? Federico Pacanins, certificado de locución 8761, con nuestra cana al aire del día de hoy dedicada, ¿saben qué? A un renacentista tropical. Renacimiento en muchos significa, pues, acumular conocimientos que van naciendo dentro de uno. De pronto hay una persona que le gusta, qué sé yo, la música, y a través de la música dice, déjame experimentar lo que puede ser la danza. Y a través de la danza puede llegar a experimentar lo que es las artes escénicas. De pronto la pintura, de pronto la cocina. De pronto puede interesarse en el diseño de lo que puede ser vestuario, en las luces, en lo que es la vida misma. Y mucho de esa palabra, del renacimiento, de aquellos siglos XV, XVI, tan importantes para la historia del mundo, no solamente la de Italia, sino la de toda Europa y la de toda la América nuestra, pues se manifiesta de cuando en cuando en alguna persona que parece que tuviese ese procedimiento dentro de sí mismo, que en la medida que se va asombrando de las distintas cosas que va conociendo, pues se va metiendo y se mete a fondo y bien en ellas. Digamos que se trata, en el caso del invitado de hoy, de una figura que con toda seguridad y fuerza que pueda requerir las artes, pues dedica su vida a cultivarlas. Ser escénico que como actor tiene poder y fuerza. También puede obrar cual diestro escenógrafo. Puede también ir a una cocina y resolver cosas muy cuidadas en el arte culinario. Puede tener la opción y la visualidad para saber lo que es un buen vestuario, lo que no es. Puede ser también productor y director. Podemos decir de él que nada teatral le es ajeno. Un actor egresado de escuelas reputadas en lo que a la actuación se refiere aquí en la ciudad de Caracas. La Juana Sujo lo reconoce como un dilecto alumno graduado allí. También fue miembro fundador de la agrupación de teatro Encuadre Teatral, de la agrupación Entre Telones, y así se inició también en el teatro infantil, montajes como Los Fantasmas del Rey Redondo, los premios que se daban en aquel entonces, primer Festival de Artes Escénicas de Caracas con la obra El Retablillo de Don Cristóbal de Federico García Lorca. También La Corona y la Rosa, La Maravilla Star. Por primera vez también realizó en aquellos tiempos vestuario para la ópera Encuentros Mínimos, ganadora del premio municipal, Reverón para niños, Postales de Bohemia, por solo nombrar comienzos de nuestro invitado. En cada montaje, a veces era actor, otras asistente de director, vestuarista, en fin, escenógrafo. Luego trabajó de la mano de un hombre fundamental dentro del cine y del teatro venezolano, como es Romuald Chalbaud. También lo ha hecho con Javier Moreno, en un recordado montaje de Otelo. Por supuesto con José Tomás Angola, también con Luigi Chamana,
hombre que lo inspira en mucho de lo que es la parte artística, en el grupo Aclespión, en la mano de Elizabeth Irauquín. Y bueno, quien les habla, que he tenido la fortuna, al igual que Ana Karina, de que nos acompañe ya por bastante tiempo, ya hace más de 5 años que estamos haciendo cosas juntos. Se trata de Edison Spinetti y es un honor tenerlo en este programa. Bienvenido, Edison. Muchísimas gracias, wow, qué preámbulo. Encantado de estar con ustedes, a quienes ya conozco desde hace bastante tiempo, 2017, finales del 2017, algo así. Y bueno, hoy estoy aquí como invitado, sorprendido, en este programa, Una Cana al Aire. Gracias Ana Karina, gracias Federico. Y lo que viene, vamos a ir a pequeños datos, fíjate. Si yo te digo un número como 4.858, ¿qué puede significar ese número? Porque es extraño, ¿no? Pero para ti es lo significa mi número de certificado de locución de la UCB. Lo digo con orgullo, porque yo soy un UCBista frustrado. Nunca pude, digamos, que hacer una carrera en la UCB, pero bueno, hice mis estudios de locución en la UCB. Soy de otra universidad. Por cuestiones de la vida o porque la vida es así, por ciertos fetiches que tengo con Alejandro de Humboldt. Terminé siendo egresado de la Universidad Alejandro de Humboldt. Pero Alejandro de Humboldt es nombre de un alma mater tuya porque te graduaste allí, pero a la vez Alejandro de Humboldt te puede referir a teatro, ¿no? De todo. O sea, yo siempre digo que tengo una conexión con Alejandro de Humboldt porque yo entro a estudiar una carrera universitaria porque se me propone ser becado a través de la Fundación Humboldt para estudiar administración de empresas. Y bueno, como no estaba haciendo nada en ese momento, lo agarré y lo comencé a hacer. Luego que termino de hacer el TSU, que lo hice no sé si se puede nombrar, pero bueno, lo hice en el Instituto Universitario de Nuevas Profesiones. Claro que sí. Y luego paso a la Universidad Alejandro de Humboldt a concluir con la licenciatura. Y es Alejandro de Humboldt. Encima de eso, entonces después llego a la Asociación Cultural Humboldt a formar parte de todo ese equipo de trabajo, donde además hago 2 montajes teatrales, uno que es Humboldt en Caracas, de Federico Pacanins, y después hacemos una propuesta enviada por el Centro de Cultura Alemana, no sé cómo llamarlo, porque no me recuerdo exactamente qué era, pero era a través de la Embajada de Alemania, que se nos da la posibilidad de montar Humboldt Nuevos Mundos. Y wow, o sea, definitivamente es una conexión que tengo con Alejandro de Humboldt. Si te dijéramos otro nombre, Juana Sujo. Wow, Juana Sujo. Juana Sujo es mi escuela. Es la escuela donde me formé con grandes maestros, Gilberto Pinto, José Gabriel Núñez, Rine Leal, fallecido ya, Franklin Tovar, también fallecido, Andrés Martínez, que era su director, Esteban Herrera, grandes maestros, Silvia Inés Vallejo, que un poco es la culpable de que yo me haya metido también en la línea de vestuario, porque bueno, ella era nuestra profesora de vestuario. En ese tiempo se daba en la escuela esa materia, hoy día creo que no se da. Y bueno, yo la supe aprovechar. Pero la cosa no para ahí. Ajá. Hay lugares y vamos a seguir con este juego de fetiches o de referencias también uno puede decir. Ajá. Si te digo La Guaira. Wow, La Guaira. Mi lugar de nacimiento. Hospital José María Vargas de La Guaira. Yo nací en el antiguo departamento Vargas, obviamente, después fue municipio, después ahora es estado, ahora le llaman estado de La Guaira, para mí sigue haciendo el estado Vargas. Lo amo como La Guaira, por supuesto, porque era la capital, o es la capital, no sé.
Y La Guaira es todo. La Guaira es mi lugar de nacimiento, donde crecí. Yo hice vida en Caracas a partir del año 2000, exactamente es que comienzo a hacer vida en Caracas. Pero toda mi vida fue en La Guaira. Yo bajaba y subía todos los días a la Juana Sujo. Después, cuando comencé a hacer teatro, eso era que bajaba tardísimo. En aquel tiempo el transporte no era tan complicado como ahorita. Yo podía bajar a las 12, 1 de la mañana y conseguía transporte para La Guaira. Y bajaba muy cómodo, haciendo cosas aquí en Caracas. Entonces, para mí la Guaira es mi Guaira. Yo le llamo así mi Guaira. Es tambor, es todo. Pero La Guaira trae un personaje a tu vida teatral, porque eso que llaman Canoche o el doctor Knoche es una referencia guaireña de la crónica venezolana. A eso iba. Llega a mis manos a través de Federico Pacanins, que nos hace una propuesta de montar una obra de una exalumna, creo, de él, Isabela, no recuerdo el apellido. García Ramos. Una obra que era ambientada en La Guaira, porque era donde estaba el personaje principal de esta obra, que era el doctor, popularmente llamado Canoche, pero se pronuncia Noj, el doctor Noj. Y entonces me dan un personaje muy particular, porque era un personaje de La Guaira, de las playas de La Guaira, un pescador imprudente, pero que se llamaba Prudencio. Y entonces eso fue maravilloso. Hacer ese personaje para mí significó pero muchísimo. Increíblemente es una obra que lamentablemente no hemos podido volver a hacer, pero es una obra que me encantó realizar. Hice 2 personajes en esa obra, pero el de Prudencio específicamente, que era el personaje que más fuerza tenía entre los 2 que realicé, fue encantador. Y agradezco a Isabela por haber escrito ese personaje. Y fíjate que hay algo que tiene también ese personaje, porque a veces muy bien conceptuado por ti. Tú dices, hay personajes que son roba escena. Entonces, y ese personaje que tú representaste ahí, no quiero decir que, porque yo lo voy a decir Canoche, que es como se dice, claro. El Canoche que hacía y que todavía puede hacer Gerardo Soto, es maravilloso. Pero el personaje tuyo, la verdad es que captaba todo el foco de atención, porque lo desarrollaba a plenitud. Y ahora estás descubriéndonos otra cosa, que es que lo desarrollaba a plenitud porque tenías todas las referencias alrededor para hacerlo. Sí, totalmente. Además, tengo la fortuna de que cuando hice ese personaje, fue gente, digamos que de la escena también de Caracas, pues, a ver el espectáculo que lo hicimos en la Asociación Cultural Humboldt, y alguien se interesó por llamarme a hacer otro proyecto de Canoche, y es cuando hago Los Secretos de Buenavista, un cortometraje maravilloso, increíblemente muy bien producido por Yamil Yasir. Magnífico, sí. Y fue increíble, porque fue precisamente a través de que él vio la obra de teatro que se interesó en mí para que formara parte del elenco de ese proyecto. Fíjense que la idea esa renacentista, donde una puerta abre otra y la cuestión continúa desde diversos ángulos y el artista sigue creciendo, que nos ha llevado a la clave Humboldt o a la clave Canoche, la clave La Guaira, la clave Juana Sujo. La clave Juana Sujo. Y vamos a decir una palabrita aquí, jazz. Y entonces, ¿qué te trae a ti el jazz? Jazz. Fíjate, el jazz fue algo que conocí a través de ti, mi interlocutor Federico Pacanins. Vamos a decirlo así, porque aunque conocía la música como tal, habían ciertas músicas de jazz que me gustaban mucho, como esta famosa "que no sucede vida que últimamente", ese tipo de cosas me encantaba. Sabor a nada. Sabor a nada. Y no tenía... Nunca había tenido ese acercamiento con la música como lo tuve cuando comienzo a hacer cosas con Federico Pacanins en la Asociación Cultural Humboldt, y entonces de repente aparece un personaje. La Cuarta Noche,
obra escrita por Genis Pérez y dirigida por Federico Pacanins, donde me toca hacer el personaje de Johnny Carter, sí. Johnny Carter. Que no era otra cosa que un homenaje a Charlie Parker. A Charlie Parker. Sí, señor. A Charlie Parker, una obra inspirada en el perseguidor de... Sí, de Julio Cortázar. De Julio Cortázar. Claro, sí. Y fue increíble. O sea, ese personaje es uno de esos personajes que marcan la vida de un actor. A mí me marcó mucho. Para quien no le sea familiar esto es jazz, sí, esto es Charlie Parker, pero en boca de uno de los grandes saxofonistas venezolanos, que no era otro que nuestro querido gallego Benjamín Brea, uno de los grandes saxofonistas que ha tenido Venezuela. Y lo trajimos aquí cuando hiciste la mención de Charlie Parker, porque hay quienes creen, como sé que le pasa a Edison, que el arte escénico hay que invocarlo, hay que resguardarlo, respirarlo, tener fe en él, para que produzca toda la carga emocional que debe producir. Por eso, traer algo de Benjamín, que es traer algo de Charlie Parker, que es traer algo de Genis Pérez, que es traer algo de el propio invitado de hoy, que es Edison Spinetti. Pero podemos cambiar un poco las cosas y vamos a seguir con este juego de claves y decir, bueno, una palabra mayor dentro del mundo del teatro, que es Shakespeare. Y entonces, ¿qué aparece dentro de tus recuerdos y dentro de las cosas que estás compartiendo con nosotros? Y entonces Shakespeare, imagínate tú, el autor más, digamos, deseado por los actores, que todo el mundo quiere hacer un Shakespeare, todo el mundo quiere, oye, yo nunca he hecho un Shakespeare, mira que y resulta que yo ya voy por, yo no sé cuántos llevo. O sea, comencé con Otelo, de la mano de Javier Moreno, haciendo la asistencia de dirección en esa pieza maravillosa, protagonizada por Antonio Deli y William Cuau. Fue increíble haber estado en ese montaje, aprender de Javier, que era un gran director, un ser humano maravilloso, que ya no está con nosotros. Y luego, mi primer llamado a la Asociación Cultural Humboldt es precisamente a estar en un Shakespeare, que era Medida por Medida. Producción Federico Pacanins, dirección José Tomás Angola, y yo entré a hacer un tramoya, necesitaban un tramoya, y una amiga que era parte del elenco dice, yo tengo la persona que lo puede hacer, porque ya sabía que yo hacía de todo, pues. Y me llama y comienzo a estar allí dentro de esto, y luego viene una segunda temporada, meses adelante, o un año más adelante, viene una segunda temporada de Medida por Medida, y uno de los actores no podía hacer el personaje porque se casaba el mismo día del estreno. Y me otorgan el personaje a mí, me lo ceden, y entro yo a hacer el personaje dentro de Medida por Medida. Maravilloso. Y viene Macbeth. Y después viene Macbeth. Sí. Romeo y Julieta. Guau, o sea, una cantidad de... Bueno, dentro de la asociación también se hizo Rey Lear. No pude estar en Rey Lear, pero bueno, o sea, he tenido la oportunidad de representar una cantidad de personajes clásicos que agradezco a la vida, porque uno se prepara para eso, porque yo nunca quise hacer, honestamente lo digo, y no sé, a lo que respeto a quienes lo hacen, eso que llaman teatro fácil, esos teatros sin contenido, yo quería hacer cosas que sí, que tuvieran un gran peso, y me ha tocado hacerlo, y agradezco a la vida, a todas esas personas que me han dado la oportunidad de estar allí, ya sea como actor, como productor, como escenógrafo, como vestuarista, porque a veces me ha tocado también tener que ser el actor y el vestuarista de la pieza, y wow, de verdad. Y hasta el diseñador escenográfico, porque
cuando sucedieron cosas como... la partida. La partida de... e inclusive la partida de Freddy Belisario. Por eso, la partida de Freddy Belisario. Entonces tocó también complementar lo que era en pleno montaje. Bueno, Freddy nos dejó algunas cositas ahí. El villano en su rincón, pues. Entonces, que tenía adelantada, exacto, el villano en su rincón, que las tenía adelantadas. Y bueno, me tuve que encargar yo de aquello, que además tenía un personaje dentro de la pieza. Y tuve que encargarme de eso, bueno, de la mano con otras personas, pero lo hicimos y salimos adelante. ¿Tú sabes lo que pasa, mi querido Edison? Que la vida es sueño. La vida es sueño. Y los sueños sueños y los sueños son. Wow, yo en mi vida me pude imaginar estar en un montaje de La vida es sueño. Una obra tan difícil, tan fuerte, tan emblemática, que creo que la obra más emblemática del teatro español. Y el personaje tuyo ahí era un gran personaje. Y mi personaje era un gran personaje porque era el papá del personaje principal femenino. Y wow, Clotaldo, un personaje que tenía letra para tirar al techo. O sea, era de verdad increíble aprenderse todo aquello y además ser el vestuarista de la pieza. Y además participar en la escenografía. O sea, increíble. Si yo te pongo a escoger entre estar en la parte de atrás, en los elementos de producción, de diseños de vestuarios, de, ¿qué te diría? También de ayudar a que la producción surja, o te digo la dirección, que también la has asumido, o te dijera la actuación, ¿dónde está tu interés hoy día? Mira, yo soy actor, yo me formé para eso. Y a través del tiempo, con los directores que he trabajado, he ido agarrando de cada uno, me he ido formando. Siempre voy a preferir la actuación porque para mí el contacto con el público, ese feedback que se tiene con el público cuando estás en escena, cuando el público agradece tu trabajo o no lo agradece, porque puede ser que no lo agradezca, pero ese feedback no lo cambio por nada. Pero siempre voy a terminar metiéndome en cada una de las cosas porque he aprendido muchas cosas dentro del teatro y las sé hacer, ¿por qué no decirlo? No puedo tener una falsa modestia, las sé hacer y siempre me voy a estar metiendo en las cosas de vestuario. Si a alguien se le daña un vestuario, estoy yo ahí reparando. Si alguna escenografía, como nos pasó en Romeo y Julieta, que la escenografía no era mía y en una función se nos cayó una cosa, unas telas, unas bromas que cayeron al piso porque uno de los actores se lo llevó de por medio. Y como pude salir corriendo y me monté por el balcón, lancé un nylon, lo amarré con cuidadito en la tela y lo fuimos jalando poco a poco sin que el público se diera cuenta que aquello se había caído, porque eso que se cayó entonces hacía que se vieran cosas detrás de escena que no podía ver el público. Y bueno, y había que resolverlo. Y entonces siempre me estoy metiendo en todo. Así que agradezco cada uno de las cosas del teatro donde puedo estar inmiscuido. Don Juan Tenorio, el padre de Don Juan Tenorio, ya estamos en el año 2025. Parece un personaje pequeño, pero ¿qué nos puedes decir de Don Diego? De Don Diego. Don Diego. Bueno, Don Diego, yo cuando llega Don Juan Tenorio a nuestras manos, pues yo con tanto trabajo que iba a tener, porque ya bueno, me tocaba encargarme de muchas cosas, principalmente del vestuario, que era un vestuario, digamos que con el cual quería destacarme. Y le digo a nuestro director Federico Pacanín, le digo, no voy a poder participar como actor porque tenía que ser dos personajes además. Yo le dije, no, o hago una cosa o hago la otra, pero no quiero verme en esa presión que tuve con La vida de sueño, sino que quiero dedicarme a la parte de atrás. Ok, pero resulta que estaba el personaje de Don Diego, que era un personaje que tenía una aparición como el preámbulo de la pieza, el preámbulo de la obra. Y digamos que bueno, yo estaba en edad de hacerlo, estoy en edad de hacerlo, y asumo ese personaje que aunque digamos que es un personaje que aparece solamente en la primera parte de la obra, pero deja marcado todo lo que es el desarrollo de la pieza, porque
parece el trampolín a la maldad del propio Don Juan, que apareciera allí y dije, este Don Juan no es tan ligero como parece. Y este programa sigue siendo ligero, como parece, pero lleno de buenas cosas con nuestro invitado Edison Spinetti. Pero vamos a hacer una cosa, Edison, vamos al corte y venimos con alguien que conoce, Ana Karina Fajardo. Vale, gracias. Hola, te saluda Ana Karina Fajardo y estamos de vuelta con la edición de hoy de Una Cana al Aire. Un programa hecho en pleno siglo XXI, pero que hoy recibe la visita de un hombre del Renacimiento. Y cuando decimos que una persona es renacentista, estimado oyente, lo más seguro es que pienses que nos referimos a la figura de alguien que cultiva el arte, que cultiva los estudios del Renacimiento, ese movimiento cultural, artístico y filosófico que ocurrió en Europa occidental entre los siglos XV y XVI. Pero, una realidad es que cuando decimos que una persona es renacentista, hablamos de lo polifacética, observadora, curiosa, crítica y talentosa que es. Y otra realidad es que estas personas no se limitan a una sola época, a un solo tiempo, a un solo espacio, sino que dejan su huella desde donde se encuentren, inspirándonos a abrir los ojos y a disfrutar de todo lo que nos ofrece la vida. Y un ejemplo de ello es que hoy, en pleno siglo XXI, es nuestro invitado radiofónico precisamente un hombre del Renacimiento. Y ese no es otro que el querido Edison Spinetti. Así que bienvenido a la segunda parte del programa, Edison. Es un gusto tenerte aquí. Gracias, Ana Karina. Me da mucha curiosidad y eso de que nunca me habían descrito como un renacentista. Bueno, pero yo creo que eras el único en todo nuestro grupo que no sabía que la gente te decía así, porque todos te decimos así. Mira, eres actor, productor, director, vestuarista, escenógrafo, y precisamente te quiero preguntar eso, ¿qué te hace sentir recibir ese título de hombre del Renacimiento, que por cierto, como digo, te lo otorgamos con mucho fundamento y cariño todos los que hemos tenido la fortuna de conocerte y trabajar contigo, solo que creo que tú no lo sabías. No lo sabía, no sabía que me decían así, me han calificado de muchas formas, pero de renacentista nunca me había puesto a... Es que para mí es muy difícil, te lo dije en un momento, para mí es muy difícil describirme a mí mismo. Siempre siento que yo espero que sean los demás los que me digan las cosas y que me digan, tú sirves para esto, tú lo puedes hacer, sí, bro, claro que lo puedes hacer, pero de yo mismo no sé. Y sé que lo que sí sé es que tengo cualidades, tengo muchas cualidades que las sé desarrollar, pero wow, cuando me enfrento a un reto así, tengo que tener a la persona que confíe en mí, que me diga, sí, hazlo porque tú lo puedes hacer, porque yo mismo no me lo creo. Bueno, pero eso puede suceder, pero la fortuna es que tú estás rodeado de muchas personas, incluyéndonos aquí, que sabemos que puedes. Y que es hasta ese nivel la cosa que, mira, te llamamos así desde hace muchísimo tiempo. Pues mira, no sabía. Y yo le agradezco a la vida, de verdad, le agradezco mucho a la vida el haberme rodeado de gente tan preparada, tan culta, tan maravillosa, tan... de esa gente de la que tú puedes aprender cosas, porque de cada uno aprende. Yo por lo menos la dirección que llegó a mis manos así de repente, nunca me imaginé, siempre decía yo, director, yo estoy para que me dirijan, decía yo, pero sin embargo, como cada vez que se hacía un montaje, casi siempre terminaba siendo de alguna manera un coach de alguien. Sentí que sí, que lo podía hacer. Además he participado en tantos montajes que sí, que tengo ciertas herramientas para hacerlo. Pero lo que es el vestuario, la escenografía, haber estado con Freddy Belisario, con Edwin Hermini en un momento fallecido también, escenógrafo del Teresa Carreño, haber estado con esa gente, con Oscar Salomón. Claro, Oscar Salomón. Con saludos. Un gusto increíble. Y también queremos que sepas que es a la inversa también, porque tú nos enseñas y nos has inspirado muchísimo, como comentaba desde el principio del programa. Y
Estimados oyentes, les digo, si la voz de nuestro invitado de hoy se les hace conocida en este espacio, les digo que no están imaginando cosas erróneas, porque Edison Spinetti nos acompañó ya hace un tiempo en uno de nuestros programas, aquella emisión titulada Hipismo, para leer con Carlos Arteaga, actor y narrador hípico, cierta pieza alusiva a este deporte. Sin embargo, a lo que vamos, hoy te tenemos aquí, Edison, porque estamos convencidos de que, como te comento, no solo las artes escénicas, sino todos los ámbitos de la sociedad son mejores cuando existen personas con ese nivel de entrega, pasión, cuidado al detalle, humildad, calidez, y hemos sido testigos de ello. Y estamos convencidos, y estoy convencida de que ese es el tipo de cosas que hay que fomentar y difundir. Pero, en cuanto a la actuación, retomando el tema, dicen por ahí que una de las mejores cosas que puede pasar es que el público te vea en escena y no te logre reconocer. Y más siendo un personaje que puede robarse una escena, como comentábamos antes. Y en los últimos años ha sido parte de piezas teatrales clásicas, contemporáneas, de pluma internacional y nacional, dramas, comedias que te han retado como actor. Y una de esas obras, escrita y dirigida por Elizabeth Irausquín de Postalian, a quien por cierto también tuvimos en el programa, fue Yo, Artemisia Gentileschi, juro. ¿Cuál es la anécdota de ese montaje que recuerdas con más cariño? Imagínate tú. Precisamente el personaje. Iba a nombrar a Elizabeth en el grupo de personas que nombré anteriormente, claro, porque es una persona que me ha enseñado muchísimo, pero muchísimo. ¿No te imaginas la cantidad de cosas que he podido aprender con ella a través del vestuario, de todas las cosas que me ha tocado hacer con ella y su grupo Asclepión? Y en Yo, Artemisia Gentileschi, juro, me tocó hacer un personaje que no era de mi sexo. Me tocó hacer de una nodriza, vamos a decirlo así, que cuando llega a mis manos, cuando Elizabeth estaba escribiendo esa obra, me dijo, estoy escribiendo un personaje y quiero que me lo hagas tú. Y yo, sí, ¿de qué se trata? ¿Tú te atreverías a ser una mujer? Y yo le digo, sí, me encantaría. Le digo yo, sí, claro que sí. Sí, porque más o menos. Total que después llegó el tiempo de montaje y el personaje me lo quitaron por una cuestión de que era preferible que lo hiciera una mujer como tal. Y bueno, terminé haciendo otro personaje, pero comenzamos a ensayar y la persona que estaba haciendo el personaje abandona el personaje y el personaje vuelve a mis manos. Termino yo haciendo el personaje y para mí fue maravilloso porque nadie, increíblemente, las personas que me conocen saben que tengo una presencia fuerte, digamos que ruda. Sí, es bastante masculina. Exacto, bastante claro, masculino y entonces me toca ser de mujer y lo más impresionante era que cuando yo salía de escena la gente no sabía que el que hacía a ese personaje llamado Tucia era un hombre y la gente decía que dónde estaba la actriz que hacía el personaje de Tucia. Y había también quien decía, ¿y dónde está Spinetti? Porque ahí dice que actuó. Y no Edison, ¿por qué no lo vi? Es correcto, la gente decía, pero bueno, decían que ahí actuaba Edison, pero Edison no está ahí, yo no lo vi en escena. Y resulta que yo era el personaje femenino. Irreconocible. Claro, y por cierto, nodriza en dos versiones, porque esa pieza tuvo dos versiones. En un caso era nodriza de la Artemisia Valentina Garrido, que imagínate, es una actriz muy reconocida de nuevas generaciones, un saludo para ella. Y también de Silvia de Abreu, que también lo hacía de una forma magnífica. Entonces, tenías dos actrices a las cuales ponerle esta señora que tú inventabas, o que creaste, porque la palabra inventar está ligada a veces a una creación que perdura. Sí. Y bueno. Y era uno de esos personajes roba escena que comentábamos en la primera parte. Me han tocado, ¿sabes? Esos personajes con Canoche me tocó y me tocó también con Tucia, por supuesto. Era un personaje de eso que uno llaman. En realidad eso es lo que los actores llamamos un personaje servido. Es un personaje que está ahí, tú lo que tienes es que realizarlo. Y te da todo. Bueno, pero te lo das y lo sabes aprovechar, porque también puede ser que lo pases por debajo de la mesa y ahí no se aprovecha todo el potencial. También suele pasar a veces. Y vale resaltar también que durante la pandemia, con todas las medidas necesarias y sobre todo con la incertidumbre que vivíamos a nivel mundial, grabamos a puerta cerrada una pieza inédita también de Elizabeth Irausquín de Postalian, una pieza que, más allá de estar publicada actualmente en YouTube, no había visto
la luz, sino hasta ahora, años después, porque se va a estrenar oficialmente al público en la Asociación Cultural Humboldt estos próximos 8, 9, 15 y 16 de noviembre a las 4 de la tarde. Y la obra es nada más y nada menos que Pedro e Inés, Amor de la vida mía. Eddie, como parte del elenco, cuéntanos de qué va esta pieza y tu personaje específicamente. Bueno, esta pieza es una creación, como dijiste, de Elizabeth Hiroskin de Postalian, que va un poco contando la historia de lo que fue la vida de Inés de Castro, lo que llaman la muerta coronada, porque cuenta la historia que la coronaron después de muerta por el gran amor que sentía Pedro de Portugal por ella, y que nunca la pudo olvidar, y 2 años después de su muerte decide coronarla reina de Portugal. Así, o sea, cuerpo presente y coronando a la muerta. Entonces una obra bastante fuerte, donde además yo tengo la posibilidad de representar a uno de los asesinos de Inés de Castro, porque fueron los consejeros del rey quienes dan muerte a este personaje, Inés de Castro, porque bueno, ellos consideraban que no era la persona apropiada para ser reina, porque no era portuguesa, era castellana. Y claro, en teoría ellos eran puentes entre el pueblo y lo que llegaba a los oídos del rey. Entonces estos personajes ejercían una influencia muy grande en eso. Es correcto, y bueno, ellos creían en eso, ellos creían que ella no debía ser y que había que hacer algo para evitarlo. Hoy por hoy, estos 3 individuos están considerados héroes de Portugal por lo que hicieron, porque salvaron la corona portuguesa, y hoy por hoy dicen que hasta los pueden proclamar héroes de la patria. Wow. Bueno, la historia la cuenta cada quien desde una perspectiva, bueno, según su punto de vista, ¿no? Pero, ¿y tú encuentras diferencias entre la versión grabada que se hizo durante la pandemia y ahorita el proceso de montaje que ya se va a presentar próximamente al público? Sí, hay mucha diferencia. Hemos incluso tratado en lo posible, bueno, yo estoy tratando de darle matices diferentes al personaje, incluso los otros personajes también, porque es que no es lo mismo hacer un video que hacer la Claro. obra para el público en directo, y sí, tanto la puesta, incluso la puesta es diferente. Sí va a haber mucha diferencia entre lo que se ve en YouTube, tanto así que bueno, hasta el título varía un poquito. La vez pasada se llamaba Pedro e Inés, esta vez se llama Pedro e Inés, Amor de la vida mía. Entonces, Fíjate que un poco derivando de lo que estás contando, apareció la palabra video. Entonces yo te quería preguntar, entre televisión, cine y teatro, ¿cuál medio te gusta más como actor? fíjate, mi primer acercamiento con la actuación es a través de la televisión. ¿Por qué lo digo? Porque yo no tenía acceso al teatro. En La Guaira, donde vivía, no se hacía teatro como tal. Y si se hacía una que otra cosita por ahí, a la cual yo no tenía acceso. Y mi acercamiento a la actuación es a través de la televisión. Yo quería formarme para ser actor y aparecer en televisión. Pero una vez que conozco el teatro, comienzo a decir, no, esto es lo que yo quiero hacer en la vida, yo no quiero hacer otra cosa. Y sí, tampoco puedo rechazar que aparecieron otros escenarios, apareció la televisión, apareció el cine, incluso radio, en alguna oportunidad llegué a hacer comerciales para la radio también, pero siempre me sigo quedando con el teatro. Para mí el teatro es lo primero y después viene lo demás. Pero no rechazo ninguna de los otros escenarios. Cine, televisión, para mí los respeto, son maneras diferentes de ejercerlo, pero siempre voy a poner el teatro por delante. Y volviendo al teatro, estimados oyentes, si han estado atentos desde la primera parte del programa, quizás hayan notado que dejamos
2 comentarios en el aire, 2 anécdotas de 2 obras en las que ha participado nuestro invitado de hoy en el aire, y es momento de recoger esas pistas y de completar esas pistas que quedaron allí. Porque, Eddie, como comentábamos tú y yo, entre las veces que hemos compartido escena, interpretamos a un padre y una hija una vez. Y no cualquier padre ni cualquier hija, sino nada más y nada menos que a Clotaldo y a Rosaura en La vida es sueño de Calderón de la Barca. Y hay una escena en esa obra que ocurre entre estos personajes y, para resumir, se basa en un intento de persuasión del padre a su hija. Y bueno, cada uno de los personajes puede contarlo desde una motivación diferente. Para más contexto, señores, léanse La vida es sueño. Y creo que tú sabes a cuál escena me refiero, Eddie. ¿Te parece si leemos un fragmento? Bueno, vamos a hacerlo. Cuando tú, mi padre, fueras, sufriera esa injuria yo, pero no siéndolo, no. Pues, ¿qué es lo que hacer esperas? Matar al duque. Una dama que padres no ha conocido, tanto valor ha tenido. Sí. ¿Quién te alienta? Mi fama. Mira que Astolfo has de ver. Todo mi honor lo atropella. Tu rey y esposo de Estrella. Vive Dios que Eso no ha de ser. ¡Es locura! Ya lo veo. Pues vénsela. No podré. Pues perderás Ya lo sé. vida y honor. Bien lo creo. ¿Qué intentas? Mi muerte. Mira que eso es despecho. Es honor. Es desatino. Es valor. Es frenesí. Es rabia. Es ira. En fin, que no se da medio a tu ciega pasión. No. ¿Quién ha de ayudarte? Yo. ¿No hay remedio? No hay remedio. Piensa bien si hay otros modos. Perderme de otra manera. Pues si has de perderte, espera, hija. Y perdámonos todos. Y entonces Quedó bien con la música, vale. volvió Rosaura y volvió Clotaldo a esta emisión de Una cana al aire, imagínense. Sí. Claro, claro. Esto en el contexto de la obra es otra cosa totalmente Claro. diferente, pero ¿Cuánto recuerdo? Pero sí, lo que veníamos comentando también antes de la entrevista, antes de la lectura, mejor dicho, es que en esta escena el contrapunteo era una cosa increyendo, porque el padre quiere convencer a su hija de no desgraciarse la vida, básicamente, pero su Claro. hija está convencida de que de esa manera es que ella va a defender su honor. Y si se desgracia ella, pues él también se desgracia. Así Totalmente. es. Sí. Pero ahora un personaje icónico, como lo fue Clotaldo, da paso a otro personaje icónico de esos que han marcado la vida de nuestro invitado de hoy. Y Federico, ¿quieres tener el honor de anunciar la lectura siguiente? Se trata de un fragmento del Perseguidor, traducido a teatro por Genis Pérez, bajo el título de La Cuarta Noche. En La Cuarta Noche hay un personaje llamado Johnny Carter que toca saxo y, como dijimos en la primera parte del programa, emula a Charlie Parker. Creo que con esto le vamos a decir hasta luego a este magnífico invitado, que es Edison Spinetti. La cosa suena así. Yo sigo persiguiendo esa otra cosa que nadie ha hecho con el saxo. Si yo pudiera solamente vivir como en esos momentos cuando estoy tocando, estar solamente de ese otro lado que apenas alcanzo. Por eso siempre hablaba del ascensor. Uno está ahí parado viendo pasar lo que uno piensa. Somos lo que pensamos, solo aquello que somos capaces de imaginar. Eso es lo verdadero, eso es lo realmente real. Lo demás es una terrible mentira.
Por eso me conmovía tanto ver cómo Didi y Lam se angustiaban por el dinero, por las deudas, por las compras. Eso es un universo falso, engañoso. El mundo más seguro es el que uno puede imaginar. ¿Me entiendes? Eso hice yo mientras estaba en tu mundo. Imaginar otra música que solo yo sabía perseguir con mi saxo. Extraño a Didi. Extraño a Lam. La bulla de los niños en el parque, ese ruido, ese estrés que es la ciudad. Y es un asco extrañar algo que uno amó tan hondamente. Extraño ese programa de radio. Extraño tantas cosas. Extraño mi saxo. Extraño tanto mi saxo. En la conducción del programa estuvimos Federico Pacanins y quien les habla, Ana Karina Fajardo. Pueden encontrarnos en Instagram como @FedericoPacanins y @Caritopía. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües y Giancarlo Caraballo. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram como @_lacultural. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Gracias por acompañarnos en la edición de hoy de Una Cana al Aire, un espacio para la cultura urbana. Hasta la próxima.